Gálatas, capítulo 2, a partir del versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La hipocresía, la falsedad, la simulación. Eso es lo que veíamos y de lo que se alertaba en la semana anterior. Ciertamente es una de las situaciones o uno de los pecados que el pueblo de Dios suele cometer. Es algo que está implantado en nuestra carnalidad, en nuestra mente y cuerpo caídos. Y constantemente podemos ver cómo hablamos de algo y actuamos de manera distinta. Podemos quizá tener sentimientos en nuestro corazón que se expresan de manera diferente. Esto es lo que ocurre en nuestra historia. Esto es todo lo que se está desarrollando desde el capítulo 1, justo al principio, y que será lo que va a extenderse a lo largo de toda la carta a los Gálatas. Y estas no son las palabras más duras que se pueden decir y que luego más adelante podremos ver en otros lugares. Decíamos cómo Pedro, el gran Pedro, había cometido un error, una falta, un pecado. Había manifestado temor a otros en su manera de vivir la fe y la relación con el Señor, el poder del Evangelio. Podemos pensar que fue algo puntual, que no era una práctica general en Pedro, pero sí que ese momento concreto en la iglesia de Antioquía estaba produciendo un daño muy serio a la iglesia y a los hermanos. Dañar con su actitud, la actitud de Pedro, dice Pablo, la verdad del Evangelio. En su manera de caminar y en su manera de actuar estaba dañando la verdad del Evangelio. ¿Cómo? Arrastrando a otros, dice, a su simulación, a su error, a su pecado. Por tanto, no lo podemos pasar de una manera ligera, porque no es un pecado que cometiera alguien en particular en un momento concreto de la historia, sino que es algo que vemos en nuestras vidas en particular, si somos sinceros cada uno de nosotros delante de Dios, pero que también lo vemos en la iglesia en general, en el siglo, en el tiempo en el que estamos viviendo. Es muy fácil decir, creer. ¿Cuántas veces puedo haber visto personas que tienen su confesión de fe, su credo o la Escritura misma, pero sus actos, sus hechos ya sean extremadamente legalistas más allá de lo que dice la Escritura, o tremendamente liberales y ligeros, plagados de las cosas del mundo? Decir, creer y vivir de una manera distinta es mucho más común de lo que nosotros podemos pensar. Y no toméis este pecado para analizar y juzgar a otros, sino que lo traigáis en vuestras propias circunstancias. ¿Vives lo que crees? Esta es la pregunta que nos hacíamos el domingo pasado.
¿Estás practicando lo que has leído y visto? ¿Va más allá de mero conformarte en decir un sí, un creo? ¿Y vas a caminar a la luz de este evangelio que has tomado para tu corazón? Tenemos que seguir un poco más adelante en esto, porque lo que yo quisiera que viéramos ahora es la actitud que se debe de tener ante la hipocresía, ante la falsedad, ante la simulación, ante la mera apariencia del evangelio. Porque el apóstol Pablo, con su comportamiento, su actitud, nos muestra qué pasos deben de darse ante aquellos hermanos o iglesias que actúan, viven de manera hipócrita. Fijaros cómo nos dice el apóstol Pablo en su carta. Vino Pedro a Antioquía, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. El apóstol Pablo nos está diciendo: he sido testigo. Yo mismo lo he visto. He visto el apóstol Pedro, el gran Pedro, actuar en Antioquía. Y por tanto, cuando vi su felonía, cuando vi su actitud, entonces actué. Este es el primer punto que nosotros tenemos que ver. Fijaros, hermanos, es muy fácil actuar contra el hipócrita cuando éste está lejos, cuando nos es ajeno, cuando nos es más o menos indiferente. Levantamos nuestra censura a aquellos que son de otros lugares. Y es muy fácil de poder señalar o analizar lo que ocurre en otros contextos, pero no es así con respecto a Pablo y el apóstol Pedro. Porque anteriormente en su carta nos dice: envié a Pedro, lo consulté. Si leéis en el libro de Hechos podemos ver el contacto que había tenido Pedro y Pablo. Incluso cómo ellos juntos, con Juan y con Jacobo, habían defendido el evangelio de una manera clara y contundente y habían animado a toda la iglesia de aquel tiempo a que fuera el evangelio al resto del mundo. Podemos pensar con claridad que la relación del apóstol Pedro y del apóstol Pablo iba más allá de una mera colaboración de cosas, que había una relación de apoyo y de comprensión el uno con el otro. Pero a pesar de esto, nos dice, cuando el apóstol Pablo pudo ver el comportamiento de Pedro, actuó rápidamente en cuanto vi. Ciertamente nos dice las Escrituras que nosotros debemos de tener especial cuidado cuando tenemos que juzgar o acusar o incluso condenar más allá a los ancianos o a aquellos que tengan cierta responsabilidad en los contextos de iglesia o de vida. El apóstol Pedro se había ganado merecidamente el respeto, no solamente como apóstol, sino también con su comportamiento y su dedicación. Había mostrado que no era un hombre temeroso y que no se avergonzaba del evangelio, y a lo largo de su vida esto lo manifestó hasta el final. No es fácil acercarse a un hombre como Pedro y señalarle de hipocresía. Y más cuando podemos afirmar que el apóstol Pedro no estaba actuando de una manera constante o no estaba practicando esta simulación a lo largo de su vida, sino que quizá fue en un momento de debilidad concreto ante la presión de unas circunstancias externas. Aun a pesar del respeto, de la relación, del cuidado que había de tener, el apóstol Pablo dice: en cuanto vi aquello no pude frenarme. El apóstol Pablo es testigo directo de aquel acontecimiento. Y por tanto fue a él. Debemos de tener cuidado porque esta es una debilidad que es muy común entre nosotros.
El me han dicho que dicen que ocurre. Cuidado con lo que se dice por ahí que otros han dicho que han visto que pudiera ser. Deberíamos de estar comprobando constantemente antes de abrir nuestra boca en contra de algún otro hermano o de alguna circunstancia en la cual nosotros no hemos sido testigos directos. Comprobar las acusaciones que se hacen contra otro hermano. Analizarlo con todos los detalles. Tener toda la precaución que debemos de tener en el respeto los unos para con los otros. Esto no lo vamos a enfatizar lo suficiente. Nos dejamos llevar por lo que otros han dicho, por las sospechas que pueden ocurrir. Y la murmuración se extiende de una manera general. Y entonces vienen las acusaciones antes de que nosotros hagamos el análisis completo, el examen de la persona y de las circunstancias. Aun a pesar de esto, cuando nosotros somos testigos de una actitud y un comportamiento que va en contra de la verdad del Evangelio, no podemos cerrar los ojos. No cerréis los ojos ante los problemas o ante el pecado que daña todo el contexto de la verdad. Es muy fácil y es un gran peligro excusarnos por una persona que es de cierta influencia. ¿Cómo este hermano va a hacer lo que dicen que ha hecho o lo que yo he visto que ha hecho? ¿Cómo podré yo ir en contra de este hermano que tiene tal conocimiento o tiene tal actitud? Bueno, si queréis comparar, la más grande de las sorpresas es que la simulación, la hipocresía, haya alcanzado a Pedro. Leer una vez más el libro de Hechos, leer sus cartas, leer todo el contexto de la lucha y defensa de Pedro, estaba en lo más alto, en la defensa del Evangelio. Pero en cuanto Pablo ve la hipocresía de Pedro, no lo excusa. No lo excusa aun a pesar de ser una persona influyente y una persona de testimonio. Pedro, ¿qué haces en esta situación? ¿Cómo es posible tu comportamiento? No excuséis, no busquéis ningún tipo de aliviar la carga o de evitarla. Si ves que tu hermano no está andando conforme a la fe que dice creer y tener en su corazón, acércate a él en cuanto seas testigo del daño que puede producir a la Iglesia o al Evangelio en general. No te quedes indiferente. En muchas ocasiones nos puede frenar el temor a meternos en problemas. Fijaros lo que pudiera significar el que yo tuviera que acusar al pastor porque lo he visto en tal actitud o comportamiento, o al hermano que es tan influyente, o aquel hermano que todo el mundo quiere y que yo he visto que ha actuado. No lo excuses, no te pares, no te detengas en estas cosas. Muchas veces preferimos pasar desapercibidos y no meternos en problemas. Ahí está el pastor, que lo arregle. O que vengan otros hermanos que lo digan. Es mucho más fácil el ir detrás y hablar a otros diciendo que he visto, etcétera. En realidad lo que tú tienes que hacer, nos dice aquí, es que en cuanto vi, aun a pesar de que era Pedro mismo, en cuanto vi, no me pude quedar indiferente. No estamos jugando únicamente con el peligro que la misma alma está corriendo. Si una persona está rompiendo las reglas que nos unen al Señor y está actuando de una manera contraria a la palabra de Dios, él mismo va a recibir el daño. Las Escrituras, 1 Corintios y en tantos otros lugares nos alertan del daño de vivir hipócritamente el Evangelio, cuando estamos avergonzando al Señor. Pero lo que Pablo está viendo aquí no es únicamente que Pedro va a sufrir las consecuencias de su hipocresía si no se le frena, sino también el daño que va a traer a toda la Iglesia, porque algunos, incluso Bernabé, le están siguiendo. Por tanto, no pienses en los problemas que vas a traer. Ve y actúa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto ciertos delitos en la calle y ciertos comportamientos de la gente? Gente que ha actuado de manera inadecuada, quizá en cosas pequeñas, insignificantes.
O quizá en cosas importantes. O podemos ver que alguien lleva a su mascota de paseo y deja las heces allí y sabemos quién es y ¿cómo voy a decirle? Me voy a crear en problemas. Este niño se está comportando mal, ¿cómo le voy a llamar la atención delante de sus padres y luego van a venir y me van a decir? Pero es que también escuchamos al vecino golpear a su esposa y ¿cómo me voy a meter yo en estos asuntos que son caseros? Constantemente estamos buscando excusas para no meternos en problemas. Pero es que aquí lo que estamos hablando es el daño del Evangelio mismo. Así que Pablo dice, vi el problema, vi la debilidad de Pedro, vi el pecado, y en cuanto vi el pecado, dice, segunda cosa, le resistí cara a cara. Y este detalle que se nos describe en este versículo es muy importante, el cara a cara. No murmures si ves a tu hermano pecar. No comentes. No le ataques a la espalda. Tenemos que luchar contra esto. Mira, si ves a tu hermano que no está caminando de manera correcta, honrosa, no vayas al vecino, no vayas en primer lugar al pastor. Ve tú. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y es un ejemplo para nosotros. En cuanto lo vi, fui a él y le resistí cara a cara. No dejes que pase este problema. No vuelvas otra vez a cerrar los ojos para evitarlo. No debes de ir a otros, pero no dejes que pase y que aumente y que se extienda. ¿Amas a tu hermano? ¿Cómo le puedes dejar en esta situación, sea cual sea? Cárgate sobre ti de toda la ternura, de toda la paciencia. Sé generoso en lo que vas a decir. No vayas con agresividad, no vayas con la ofensa, no vayas con el puño, ve con el abrazo, pero ve a él, cara a cara. Gánate el respeto de tu hermano. Pero nos dice aquí, resístele. Le resistí cara a cara. Nos da a entender de que hubo una especie de conversación. El apóstol Pedro ha visto que han venido algunos hermanos de Jerusalén que seguramente van a dar un testimonio y entonces dice, en lugar de ponerme a comer como los gentiles, tengo ya la costumbre de hacerlo, me voy a limitar a irme con los creyentes judíos y comer aparte para que estos que vienen de fuera no se ofendan y no den mal comportamiento, mal comentario acerca de mí. Y el apóstol Pablo se acerca a él y dice, Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? Y se ve allí algún tipo de comentario, esta es la razón, hay que ser positivos, hay que intentar ganar, hay que intentar comprender, aceptar, adaptar, y toda una serie de lenguaje que vosotros conocéis muy bien, con tal de que no se descubra el pecado. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, yo no fui a otros a hablarles. No fui en primer lugar a comentarlo por ahí. No me reuní en los rincones de Antioquía pidiendo o minando la autoridad y el respeto de Pedro. Traté el asunto de manera directa, con cariño, con afecto, pero de manera directa. Fui y le resistí cara a cara. Resistir el problema y resistir el pecado en todo lo que nos sea posible. Resistir habla de enfrentar, habla de confrontar. Al decir, Pedro, no está bien lo que haces. Hacerle ver el error y hacerle ver el pecado. Mirad, hermano, por supuesto que en primer lugar tienes que ver el error en ti mismo. A veces vamos con la cabeza inclinada por el peso de la viga que llevamos en nuestro ojo. Y no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor. Libérate de tu viga, libérate de tu carga, libérate de tu hipocresía, apártate de la simulación, vive conforme al Evangelio. Pero después, cuando veas a tu hermano en una actitud concreta o particular que está ofendiendo al Señor, que se está dañando a sí mismo y está creando peligro para la Iglesia, acércate a él y háblale, resístele, preséntale el Evangelio. Y hazlo con honestidad, con claridad, pero también de una manera fuerte. Hacer ver el error. Pero resistir no es únicamente enfrentar o confrontar y hacer ver al otro el pecado,
es hacer que pare. A veces pensamos que ante la debilidad de mi hermano y de mi hermana que está viviendo de manera contraria al Evangelio, es más que suficiente que yo vaya y le haga una exhortación. Hermano, te he visto que esto estás haciendo de manera incorrecta, no deberíamos de hacerlo. Bueno, ya nos veremos mañana en el culto. O, hermano, esta actitud o esta manera en la que estás llevando tu negocio, tu trabajo, tu relación en la casa, en el hogar, me crea un poco de temor y de sospecha de lo que le estás haciendo, pero bueno, tú sabrás. No, cuando nosotros, dice Pedro, cuando yo vi el pecado, le resistí cara a cara. No solamente le mostré que estaba haciéndole mal, sino que me puse delante. Tenemos que ponernos como pantalla. Hermano, no pases de aquí. Igual que podemos ver a aquel que está corriendo hacia el abismo y nos ponemos delante para que no pueda caer en el abismo, o está cayendo en aquella adicción o en aquel vicio que va a destruir su cuerpo, su mente, nosotros le frenamos, no te dejaré. Esta actitud es la que nosotros deberíamos de tener ante nuestros hermanos caídos o nuestros hermanos débiles o nuestros hermanos desviados. No únicamente hacerle patente el pecado, sino hacer todo lo posible para que no peque más. Ponernos delante, resistirle. Pero toda esta actitud continúa, porque nos dice, además de todo esto, que yo lo hice delante de todos. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. ¿Veis la fuerza de estos pasajes? En cuanto vi, yo me acerqué, le hablé, resistí, pero delante de todos. Resistirle cara a cara. Y hacerlo público si es necesario. Porque nosotros tenemos que hacer público cada pecado que tiene unas consecuencias públicas. No está diciendo de aquellos pecados que tienen que ver con la vida interior, personal, individual de cada uno. Por supuesto que todos pecamos. Y si tuviéramos que crear una especie de censura los unos con los otros, esto se convertiría en algo terrible. Me da miedo que todos y cada uno de vosotros tuviera que venir a mí a señalarme todos los pecados que yo cometo, porque son muchos, desgraciadamente. Y seguramente vosotros tenéis una lista inmensa de pecados y que os afectan a vosotros y que quizá puedan afectar de manera indirecta en el contexto en el que os encontráis. El secreto de corazón, a veces tan oscuro, los pecados invisibles que se cierran en nosotros, ese carácter que nos perjudica tanto a nosotros y cada uno. Pero de lo que está hablando aquí es de que Pedro está teniendo una actitud que está afectando a otros. Y por tanto, ese pecado que afecta a otros se tiene que tratar de manera pública. Y por tanto, viene Pablo y le dice, delante de todos. Hacer público lo que tiene consecuencias públicas. Supongo que estarían allí los que venían de Jerusalén. Había una especie de regusto en aquellos que habían venido de Jerusalén y habían visto al gran Pedro seguirle. Ellos habían venido diciendo, pero es que los judíos, aun cuando sean creyentes, no se pueden juntar con los gentiles, aun cuando sean creyentes. Mira lo que dice la ley, lo que dice Moisés, la tradición de los judíos, etcétera, etcétera. Y allí argumentarían un montón de cosas, incluso a lo mejor con alguna crítica o ataque al mismo Pablo. Y el apóstol Pedro, porque estaba cansado, desanimado, dudoso, porque tuvo temor, de alguna razón o de alguna manera, se debilitó en su voluntad y se puso a comer. Y allí estaban aquellos que habían venido de Jerusalén. Hemos apartado a los judíos de los gentiles y ahora aquí estamos cumpliendo los rituales que afectan tanto o que vienen de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hace Pablo? Delante de todos aquellos le dice, Pedro, no estás haciendo bien. Hay que frenar el pecado. Y hay que mostrar a aquellos que vienen con su seducción que esto no es así y no es adecuado.
Lo hizo delante de los mismos judíos dentro de la iglesia de Antioquía. Sabemos que la iglesia de Antioquía ha crecido. Este acontecimiento no está en el libro de Hechos, pero hemos visto que la iglesia de Antioquía ha crecido, que hay judíos, que hay gentiles, que están haciendo vida común. No tienen las prohibiciones que venían antes de los rituales y las costumbres judías. Pero ahora han venido estos hermanos y además con la actitud que ha traído el apóstol Pedro y está afectando a la iglesia. ¿Qué va a ser de la iglesia de Antioquía si este cáncer se extiende? Si este daño afecta a todos los demás. Porque es que incluso, nos dice aquí, el mismo Bernabé, que era un líder también con Pablo en aquella iglesia, estaba siendo afectado y atraído. No es un pecado que tengamos que tratar en la intimidad si tú te resistes. Es algo que tenemos que hacer público, no únicamente por aquellos falsos que vienen con sus tradiciones o sus costumbres equivocadas, sino también por la misma iglesia de Antioquía que está emergiendo. Vamos a frenar este pecado para que la iglesia de Antioquía crezca de la manera adecuada en esta verdad del Evangelio en la cual deben de caminar. Pero también delante del mismo Bernabé, para que él tenga sus fundamentos adecuados, para que podamos trabajar en armonía, para que podamos continuar en esta relación del Evangelio puro que los dos tenemos, por el bien de la iglesia. Pero fijaros bien lo curioso de toda esta historia, que vuelvo a decir, no está en el libro de Hechos. Y es que hubo un acontecimiento después del capítulo 15 de Hechos, donde Pedro fue a Antioquía y aquel asunto no quedó en privado, fue tratado cara a cara con Pedro, pero fue tratado en público para que la iglesia de Antioquía, los que venían de fuera y Bernabé lo supieran, sino que además lo tenemos en una carta posterior que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Gálatas. Podríamos haber dicho, no, este pecado, este error, este comportamiento tiene que quedar privado, tiene que quedar entre nosotros. Son cosas de familia, no lo debemos de extender. Pero de alguna manera el apóstol Pablo ha considerado que esto es un pecado serio y por tanto está escribiendo a los Gálatas y le está diciendo lo que está ocurriendo. Fijaros cómo yo actué. ¿Vais a dejar que vosotros, Gálatas, os pase también lo mismo? No es un pecado que quede en el pasado, perdido, sino que lo tenemos que afrontar todos los demás, hermanos del mundo, está diciendo. Leer esta carta de los Gálatas en todos los lugares, mis cartas tienen que ser leídas en todos los sitios, leer lo que estoy diciendo. Tuve que resistir cara a cara al mismo Pedro porque era de condenar. Y eso tiene que saberse por todos los lugares. Afecta al ministerio del mismo Pedro, y afecta al ministerio del mismo Pablo, afecta a sus personas, pero es que afecta a las iglesias, afecta en todo en general. No podemos quedar indiferentes. Suponemos que muchos de los pecados que tú y yo cometemos quedarán en nuestra intimidad y que serán descubiertos delante del Señor cuando venga el fin de todas las cosas. Suponemos que esos pecados con los cuales tenemos que luchar, nosotros los podremos vencer y los podemos resistir con la ayuda de nuestra familia o de nuestros amigos más cercanos. Muchos de nuestros pecados quedarán en nuestro hogar o quedarán en la intimidad. Pero es que desgraciadamente hay otros comportamientos y otras actitudes que cuando ya han dañado en otros lugares y han afectado a otros hermanos, no podemos ser indiferentes. No podemos estar callados. Y por tanto lo que es un pecado público se tiene que condenar de manera pública y de manera firme. Y cuanto más autoridad y más alto esté la persona, mucho más fuerte tenemos que gritar la exhortación y la corrección. No está pecando y no está fallando uno de nuestros pequeños hermanos de la iglesia de Antioquía, es el mismo Pedro. Por supuesto que tendremos que tratar pecados de una manera pública entre nosotros porque nos afecta a nosotros. Pero cuando pastores, cuando líderes de las iglesias se levantan y los vemos con sus comportamientos y sus actitudes en internet y en tantos lugares públicos, no podemos quedar callados. Y de alguna manera tenemos que decir, tanto has subido, tanto has pecado, que tanto es conocido, lo que tenemos que exhortarte hasta que te corrijas. Hoy en día
estamos siendo demasiado permisivos a los comportamientos de líderes en las iglesias. No estoy aliviando tu responsabilidad delante del Señor, delante de tu casa y delante de tu iglesia. Pero la alarma es mucho más grande cuando afecta a todas las iglesias de Galacia, o todas las iglesias de España, o todas las iglesias de nuestra generación. No podemos quedar indiferentes. Por supuesto que tenemos que ver el pecado, que tenemos que ser testigos claros, que tenemos que tener muy claro lo que se está haciendo, que tenemos que ir a esta persona cara a cara y decirlo, pero es que no podemos frenar si no lo hacemos público a todos los demás. Pero es importante, y en último lugar, lo que nos dice también nuestro texto. Dice, versículo 11, una vez más: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. Tenemos que ver la gravedad del pecado, la gravedad del error. A veces levantamos nuestras armas más pesadas, nos ponemos en el frente de la lucha con las cosas más pequeñas y triviales y insignificantes. ¿Os podéis imaginar que el soldado luche contra el enemigo más pequeño que hay alrededor suyo, esos pequeños enemigos e insignificantes, cuando llega la gran batalla y los grandes enemigos y no están preparados? Nosotros tenemos que calcular nuestras fuerzas, calculando también los enemigos a los cuales nos tenemos que enfrentar. El apóstol Pablo le dice: yo le tuve que resistir, tuve que ir delante de él y exhortarle con respecto a su pecado, resistirle para que no continuara, porque es que era de condenar. Tienes que mirar la gravedad de aquel que tú estás juzgando. En otras palabras, no juzgues antes de tiempo. Tenemos que tomar el tiempo necesario y adecuado para poder verlo. En cuántas ocasiones nos metemos en líos que deberíamos de haber evitado con un comportamiento más adecuado. Enseguida nos lanzamos en ciertos contextos para condenar, señalar, acusar, cuando aquel asunto era trivial o era insignificante o no era tan importante como nos parecía. Pablo lo dice: yo lo hice de una manera pública, muy contundente, muy radical, porque era de condenar. Nosotros tenemos que juzgar, por una parte, lo que se cree. Tendremos que ir a nuestros hermanos y decir: estás equivocado en tu error y en tu doctrina, en la manera en que lo estás exponiendo, en cómo lo estás extendiendo. No estamos hablando de alguna cosa trivial, de comportamientos o de cosas generales que pueden ver en la iglesia, de nuestra vida habitual, en común. Estamos hablando de cosas importantes, de lo que se cree. Uno podrá llegar y creer de qué manera el fin será o de qué manera se desarrolla cierta práctica en la iglesia de alabanza y de adoración, pero es que hay otras cosas que son mucho más serias, errores que son mucho más fundamentales. Tenemos que atacar, tenemos que resistir lo que es de condenar, no lo otro. Pero no únicamente en lo que se cree, sino también en lo que se hace. La defensa de la fe, ya lo decíamos anteriormente, no es únicamente aquello que creemos que puede estar equivocado y que tengamos que resistir. ¿Cuánta gente hoy en día en contextos, me sigue sorprendiendo, en contextos muy habituales del mundo evangélico, que se está negando la salvación por fe individual y personal del Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente está negando la infalibilidad de las Escrituras, los órdenes de la salvación que son tan claros, cosas son tan claras, tan precisas las Escrituras, y se están negando? Y tenemos que levantarnos con aquellos que dicen ser cristianos y atacarles de una manera firme y contundente. Un pastor escocés que ha estado por ahí diciendo, un pastor escocés de nombre, y ha estado diciendo que el cristianismo se lo inventó Pablo y que antes no había nada de este Cristo. Y es un pastor.
¿Cómo vamos a permitir? ¿Cómo permitimos? ¿Cómo aceptamos? ¿Qué tipo de doctrina estamos dejando entrar y que nos esté afectando a cada uno de nosotros? Salgamos a la calle y levantemos nuestras voces en lo que sea necesario porque es de condenar. Pero también en la manera y el comportamiento de aquellos líderes nuestros y de la gente que está a nuestro alrededor y sobre todo los que tienen responsabilidades por encima de nosotros. ¿Cómo está viviendo el Evangelio? ¿Cómo es posible que haya tantos pastores que están en autoridad y estén engañando a sus mujeres o estén casándose una y otra vez o que tengan sus casas en desorden o que tengan comportamientos económicos y tantas otras cosas? ¿Cómo es posible que podamos compaginar la doctrina que tenemos en las Escrituras, el poder del Evangelio, la libertad del Señor Jesucristo, la santidad que se nos exige a nosotros con estos comportamientos tan mundanos y tan livianos? ¿Tendremos que condenarlos? Tendremos que decir que no. Pero no juzguemos y no critiquemos aquello que es simplemente de comportamiento o de circunstancias mucho más ligeras o livianas. No entremos en grandes batallas, en cosas pequeñas, gastando nuestras fuerzas y nuestros dones y capacidades, cuando hay cosas que están dañando a lo que es la Iglesia en general. Si hay algo que se destaca en nuestro pequeño pasaje que hemos leído y en todo el contexto después y también en toda la carta, es la importancia de la pureza del Evangelio. Es lo que nos dice el versículo 14 de una manera tan clara y hermosa. Pero cuando vi que no andaba, dice, andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Aplícalo en tu vida. Esta es la pureza de una vida cristiana sana, limpia, ordenada. Caminar, dice, en el Evangelio o en la verdad del Evangelio de una manera recta. ¿Nos ha dado la sensación muchas veces de que algunos hermanos parecen que están borrachos en su vida, danzando de izquierda a derecha, y que caen y se levantan y se vuelven a caer como si estuvieran drogados por alguna medicina que han tomado o por el mucho vino que han bebido? Andemos, dice el apóstol Pablo, o deberíamos de esperar tanto de Pedro como todos los demás, andar rectamente, conforme a la verdad del Evangelio que hemos aceptado. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Por supuesto que vas a caer y vas a pecar si el Evangelio no ha hecho mella en tu corazón. Por supuesto que se te van a meter ideas terribles y horribles si tu mente no está doblegada al poder del Evangelio. Claro que vas a seguir tantas cosas que hay a tu alrededor de basura, de influencia, de gente que te va a contagiar con legalismos y tradiciones, supersticiones que son falsas. Y por supuesto que otros te pueden arrastrar a las cosas del mundo si el Evangelio, la pureza del Evangelio, el poder del Evangelio no te ha alcanzado. Pero si está en ti, si está en tus nervios, si un día, sea cual sea en el pasado, dijiste Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador, no te queda otra que seguir sus pasos cada día. Si en verdad has hecho a Cristo Señor de tu vida, tienes que buscar la voluntad del Señor que está aquí en su palabra, día tras día, para aplicarla, no solamente en lo que piensas o en lo que sientes, sino también en lo que haces, en cada momento y en cada circunstancia. Porque en verdad, nosotros no vamos a juzgar con la severidad a aquellos que sabemos que pertenecen al mundo, aquellos que están en la oscuridad, aquellos que tienen a su padre como el que es el padre de mentira. No estamos aquí en primer lugar para juzgar al mundo, estamos para defender la pureza y el poder del Evangelio. Pero es que si tu vida no lo manifiesta, lo estás traicionando. Por eso es que tenemos que ser severos. Muchas veces. Por eso es que tenemos que aplicar disciplina a nuestras propias vidas y a los que están a nuestro alrededor. No está bien lo que haces, no está bien cómo vives, no está bien cómo actúas. Y tendremos que condenarlo cuando sea necesario. Tendremos paciencia y tenemos ternura con aquellos que encuentran diferencia en lo que nosotros creemos o como nosotros actuamos. Que habrá muchas cosas que las podremos dejar al margen para tratarlas otro día. Pero que hay otras cosas que no las podemos dejar para mañana. Aquellas que minan el poder del Evangelio en lo que creemos y en lo que vivimos. No te sientas herido o dañado
Cuando viene el pastor o cuando viene tu hermano, y con el afecto que requieren las Escrituras en estos asuntos tan delicados, te exhorta a que corrijas alguna cosa en tu vida. Siéntate, ora, lee las Escrituras, medita en tu comportamiento. Y si tienen razón, cámbialo, para la gloria del Señor, para la extensión de su reino. Tenemos el gozo de tener las cartas del apóstol Pedro. Me agrada cuando leemos en una de sus cartas que dice, ay, el hermano Pablo, es uno de nosotros. Ha escrito cosas difíciles de entender, dice Pedro, acerca de Pablo, pero su palabra es inspirada. No sabemos lo que ocurrió después o cómo se arreglaron los asuntos, pero entendemos que estas palabras es que hubo un acuerdo, un entendimiento, una aceptación. Quiera el Señor que si en esta mañana te has desviado de la doctrina, buscando cosas del mundo para rellenar los huecos de tu mente, o si has caído en alguna de esas prácticas o comportamientos que realmente dañan lo que es la pureza del Evangelio, como lo vemos en las Escrituras, pongas toda tu parte en corregirte, que aceptes esta exhortación que se te hace a la luz de la palabra y que el Señor te dé a ti, hermano o hermana, la suficiente humildad para que cuando tu hermano te abrace y te exhorte y se resista a tu pecado y a tu comportamiento, tú digas sí y digas amén, porque no está en juego tu propia alma, pero está en juego la vida de la Iglesia. Amén.